Saludos, Dios les bendiga a todos. Les habla el pastor César Camacaro de la comunidad Las Buenas Nuevas en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Y desde aquí, como he dicho, desde el exilio, llevo una palabra de Dios para ustedes, que es parte de nuestro servicio de oración cuando hemos escuchado esas alabanzas. Y nada, preparando nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un poco triste porque el miércoles próximo cumpleaños mi esposa y no puedo estar allá, pero nada, si del cielo caen limones, hay que hacer limonadas, no hay de otra. Bueno, pero para entrar en tema, la semana pasada abrí como una miniserie hablando de la importancia de ser imitadores de Dios. No solamente por lo bueno que esto implica, sino porque es un mandato de la palabra de Dios. Sean imitadores de Dios. Y esto tiene que ver con que vivimos en un sistema de verdad donde hay puras copias. Nadie tiene una originalidad en su manera de ser y todos los días nos venden modelos distintos y que necesitamos tener cuidados acerca de eso. Por eso Dios dice, no, yo les voy a dejar un modelo a ustedes para que vivan dentro del contexto de ese modelo. Y el apóstol Pablo nos dice, bueno, ustedes tienen que imitar a Dios porque ustedes son sus hijos amados. Y como yo decía la semana pasada, a tal palo, tal astilla. Pedro lo decía de otra manera. Pedro decía que ejemplos nos dio Jesús para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Y Juan dice que el que dice que está en Jesús debe caminar como Él anduvo. Entonces tenemos muchas referencias bíblicas acerca de que debe haber congruencia entre nuestra manera de actuar y la manera de actuar de Jesús. Y yo hablé la semana pasada de que habían tres formas que estaban reflejadas en la Biblia, de cómo me convierto en un imitador de Dios. Y hablé de la primera, que es vivir en amor. Soy un imitador de Dios cuando amo extremadamente como Él nos amó, que no le importó quiénes éramos y en su gracia murió por nosotros. Dios entregó a lo que mayor precio representaba para Él, como era su Hijo, para que todo el que en Él creyera fuera salvo. Y nos dio a Jesús como el modelo a seguir como parte de la oferta de ese amor. Y nos movió a que así como debemos amar a Dios por encima de todos, también tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo segundo que nos mostró este párrafo, que de hecho lo vamos a leer ahora mismo, tiene que ver con que si quiero imitar a Dios, debo vivir en luz. Y es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Pero nos vamos allí a la carta a los Efesios en el capítulo 5 para leer acerca de lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros como hijos de Dios, como imitadores de Dios. Dice el versículo 1, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que ustedes hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Dice el versículo, Dios, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificios por nosotros, como una aroma agradable delante de Dios. El versículo 8 dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, y esto es una declaración contundente, vivan como gente de luz. Así que, de verdad, hoy el desafío es, vivamos como gente de luz. Si queremos imitar a Dios, tenemos que actuar como la gente que realmente vive en luz. Pablo dijo, ustedes antes andaban en oscuridad, vivían en oscuridad, pero ahora tienen que vivir como gente de luz. Acerca de este tema,
Jesús hizo dos declaraciones contundentes, importantísimas. La primera, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En otras palabras, cualquier otro brillo será limitado, será seccionado. Pero el brillo mío es genuino porque yo soy la luz del mundo. Yo vine al mundo, dijo Jesús, a disipar las tinieblas que arropaban al mundo, un mundo en ignorancia que vivía al margen de Dios y de las promesas de Dios. Ahora, no se quedó allí. Lo segundo que Jesús dijo, y lo dijo en un momento magistral, en el Sermón del Monte, él dijo, ustedes, refiriéndose a los que les siguen, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué les parece? En otras palabras, ustedes van a reflejar, van a ser como mi satélite y van a alumbrar al mundo. Y esto es una gran responsabilidad. Jesús dice que el mundo está en tinieblas y que nosotros debemos brillar en el mundo. Y yo le voy a decir algo. Yo creo que nunca antes, el mundo, la sociedad donde nos desarrollamos había estado en tanta oscuridad y confusión como en este tiempo. A pesar de tanta globalización, de tanta tecnología, de tantos recursos que nos encontramos, tanta sabiduría plasmada en estos sistemas de redes, donde la gente transmite conocimiento a diestro y a siniestro, vemos que hay tanta oscuridad que lleva a la gente a perderse, a confundirse, incluso pierden la perceptibilidad de la vida. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y han armado todo un sistema de ideas y de criterios para justificar cuando, por ejemplo, a lo malo le llaman bueno. Y lo increíble es que hay tanta oscuridad que la gente, la sociedad, el común humano no se da cuenta del engaño, de la oscuridad y ceden ante las presiones, ante el bombardeo, ante el ataque y comienzan a responder de acuerdo a ese diseño de oscuridad que se le está vendiendo. Se supone entonces que la iglesia la debemos componer gente de luz y gente que no solamente crea acerca de la importancia de la luz, sino que viva de acuerdo al diseño y al modelo de la luz. Ahora es interesante, cuando vemos nosotros el mensaje de Jesús, su oferta no fue venir a presentarnos una nueva religión bonita, donde la gente canta, donde la gente se exime de algunos vicios, donde no, Jesús no vino a eso. Jesús vino simplemente o categóricamente a producir en nosotros un cambio radical de posición. Pablo le escribe a unos hermanos que vivían en una ciudad de Asia Menor llamado Colosas, y en el capítulo 1 y en el versículo 12 les explica, tomando él como punto de referencia o habla de todo, él en ese versículo dice que él le da gracias a Dios con mucha alegría. Fíjate, no solo que le da gracias a Dios, sino con mucha alegría, porque Dios nos ha facultado para poder participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. El versículo 13 dice, y Él, y esto es lo contundente, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En otras palabras, nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Jesucristo. Entonces no solamente nos vino a ofrecer una religión bonita, con una ortodoxia bonita, no. Ni siquiera fue un estilo de vida, sino una vida, la vida de luz, la vida del reino de luz. Nosotros no solamente participamos de una vida física, también estamos envueltos en una dimensión espiritual. Y dentro de eso hay un mundo espiritual lleno de oscuridad
que apunta a hacer infeliz a las personas, a llevar a la gente a confundirse, a no encontrar propósito para su vida, a tratar de gastarse en las ofertas que el sistema de oscuridad oferta y se la ponen bonita y la gente cree. Yo, por ejemplo, estoy muy asombrado de todas las cosas que estoy viendo hoy día. Digo, ¿y cómo hay gente que se cree todo este paquete? ¿Cómo hay gente que se cree todo este cuento disfrazado? Y digo, bueno, sí se lo creen. Se lo creen porque las tinieblas les ha cegado y no pueden ver más allá de lo que las tinieblas puede presentarles. Pablo dice que el mundo está perdido. Y en ese capítulo 5 que leímos de los Efesios, enumera la conducta de la gente en este tiempo. Él les dice que hoy la gente vive en un desenfreno sexual, de pasiones sexuales locas. Un mundo que ha perdido los valores, que ha perdido la capacidad, como dije hace un momento, de diferenciar entre lo bueno y lo malo. La gente se casa, comete adulterio. Hoy día es increíble y sé que me estoy metiendo en un terreno bien álgido, porque con todo este cuento de las preferencias sexuales, la gente ha tejido todo un drama, y hoy cuando tú no opinas lo que la gente te está vendiendo, entonces dice que tú estás discriminando. Yo me siento discriminado cuando yo doy mi opinión de lo que yo no estoy de acuerdo, pero yo no formo un rollo de eso. Pero no toques el tema, porque la gente se ofusca, te denuncia, se siente ofendida, porque se considera que solamente ellos tienen los derechos de marcar pautas, de publicitar su punto de vista. Pero si tú levantas una bandera que determina que no estás de acuerdo con ciertas conductas, entonces tú estás discriminando, tú estás ofendiendo, tú estás execrando a las personas. Pablo fue categórico. La gente que vive en oscuridad, vive envuelta en desenfrenos de pasiones. No les importa nada. Además, dice el apóstol en esos primeros versículos, viven envueltos en conversaciones necias. Esta gente vive pronunciando palabras groseras, cuentos obscenos. O sea, tienen muy delineado el estilo de vida. Y Pablo les dice, así eran ustedes, pero ahora no. Ustedes tienen que, como hijos de luz, marcar pautas. Tienen que cuidarse de todas esas cosas. Y yo he dicho eso otras veces, no me la quiero dar de mojigato. Yo sé que no somos perfectos, que estamos con áreas débiles, pero estamos trabajando en esas áreas débiles. Y en lo que esté a nuestro alcance, tenemos que hacer el esfuerzo de brillar, de salirnos, de cuidar nuestra manera de hablar, de cuidar nuestra manera de actuar, porque Jesús dijo eso, ustedes son la luz del mundo. Pablo dice, así éramos nosotros antes de ser luz. Ahora oiga esto, Jesús no dice ustedes pueden ser luz, Jesús dice ustedes son luz. El problema es que a veces como que no tenemos conciencia de lo que somos y por eso actuamos como lo que no somos. Entonces Pablo nos llama a reflexión y nos dice, ustedes son la luz, tienen que vivir en luz, ocúpense en eso, inviértanse en eso, porque el mundo está lleno de tinieblas y el mundo necesita conocer el poder de la luz. Y el poder de la luz está en ustedes, porque ahora ustedes están viviendo en luz. Recuerden lo que dije hace rato. Dios nos pasó del reino de la oscuridad al reino de la luz. Estamos en una nueva posición con todas las prerrogativas y las implicaciones de lo que es vivir en luz. Y yo creo que allí está el desafío mayor que tenemos nosotros hoy día. Y es que de una manera implícita o explícita, nosotros tenemos que mostrar de dónde venimos, de dónde pertenecemos y lo que somos, según la declaración de Dios. Entonces, cuando yo hablo de luz, de vivir en luz, hablo de una vida llena de resultados.
Porque yo pudiera decir, no, es que yo soy de la luz, yo vivo en luz, pero esto va acompañado de resultados. En el versículo 9 de ese capítulo 5, Pablo dice que esa luz que está dentro de nosotros produce solo, primero, cosas buenas, segundo, cosas rectas y tercero, cosas verdaderas. ¿Qué le parece? O sea, no es lo que yo hable. Estoy produciendo yo como un hijo de luz que digo que soy cosas buenas. Estoy viviendo en cosas rectas, en cosas verdaderas. Por eso yo quiero que hoy conozcamos que hay dos elementos importantísimos en cuanto a lo que la luz se refiere. El primer elemento es que la luz tiene poder. Oye bien, ahora entiendo por qué el evangelio es poder de Dios, porque es luz. Entonces, la luz tiene poder. ¿Pero poder para qué? Poder para destruir las tinieblas. Por eso alguien dijo que no existe la oscuridad, sino ausencia de luz, y es verdad. Ahora, esta luz de nosotros nos da poder sobre lo que haga las tinieblas. Ahora, es posible que haya que pagar algún precio, pero los resultados serán importantes en la medida que uno comienza a brillar y a alumbrar en medio de la oscuridad. La Biblia dice que venzamos el mal con el bien. Y dice, y de hacer el bien no se cansen. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago las cosas correctas, yo ataco poderosamente el poder de las tinieblas. Ahora, esto tiene un precio, como dije hace un momento, que pagar. Me viene a la memoria la historia de aquel hombre que dice la Biblia que venía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén era el lugar de las alturas, de la espiritualidad. Y ese hombre fue atacado en el camino por unos delincuentes y lo dejaron, dice la Biblia, moribundo, mal herido. Y dice la Escritura que bajaban de allá dos. Primero venía un levita, el representante de la intelectualidad crasa de la sociedad de esa época. Venía bajando, se suponía que venía de lo súper espiritual, y cuando vio el hombre tirado, no se acercó a él. A lo mejor tuvo temores, qué sé yo, como hoy día que no nos atrevemos a veces a auxiliar a una gente o involucrarnos en algún asunto de la gente por temor. Pero dice la Biblia que también venía bajando un sacerdote que representaba la crema innata de la espiritualidad, pero también se mostró indiferente ante la necesidad del malherido. Pero a diferencia, dice que iba de camino, iba subiendo un samaritano, una persona repudiada, descalificada, que era quizás la burla de la gente en la época, que cuando vio a este hombre fue movido a misericordia. De eso se trata el poder de las tinieblas. Cuando yo soy capaz de desafiar cualquier riesgo para hacer lo correcto y brillar. Cuando puedo mantener mi palabra y mi opinión al costo de lo que sea. Hoy, por ejemplo, estuve leyendo un artículo donde el pastor MacArthur, el escritor de la libra MacArthur, habían demandado al estado de California porque no les permitían congregarse, que iba a ser limitado. Él no estaba diciendo que no se cuidaran, él estaba hablando era de que ellos contaban con los recursos y la manera de hacerlo, y demandó al Estado, y hoy la demanda salió y le ganó al Estado, y el Estado aprobó que pudieran reunirse toda la gente que quisieran con las medidas pertinentes. Entonces eso es luz. Cuando yo soy capaz de abrir la boca en medio de la injusticia que se pueda cometer, obviamente que esto trae riesgo, yo estoy brillando. El poder de la luz es lo que hizo Martin Luther King. Martin Luther King, él brilló intensamente cuando habló acerca de la libertad de la raza negra, de tomar en cuenta a la raza oscura. Y así hay mucha gente que se ha levantado como baluartes para ir en contra de lo que la sociedad determina como bueno, como Juan el Bautista, que señaló a un rey de su época y le quitaron la cabeza por eso. Pero esos son los riesgos. Pero la Biblia también dice que cuando perdemos nuestra vida, la podemos ganar también. Pero necesitamos hablar, denunciar la injusticia. Necesitamos hablar, ser capaces de enfrentar y señalar lo incorrecto.
porque la gente está en oscuridad, porque la gente cree que está en la verdad. Y nosotros necesitamos levantarnos, no importa si es familia, si es vecino, pero necesitamos señalar lo que está incorrecto, como ahora que quieren aprobar que los pederastas, la gente, pedófilos, pues es una preferencia sexual que hay que respetar y están en algunos países ya las leyes trabajando en eso. Entonces es un horror muy propio de la oscuridad y nosotros necesitamos pararnos, abrir la boca, aunque esto represente un gran costo. Lo otro que trae la luz, el otro elemento, es propósito. Ella tiene un propósito y el propósito es alumbrar. Alumbrar para disipar las tinieblas. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. En otras palabras, a través de la Biblia, las tinieblas se disipan y yo puedo caminar sin tropezar. La gente necesita que yo le clarifique el camino. La gente necesita que yo le comunique la verdad de Dios. A veces estoy contento con la verdad recibida. Incluso estoy viviendo y aplicando a mi vida la verdad recibida, pero me olvido que hay un mundo en tinieblas que necesita conocer la verdad, porque es la verdad lo que los hará verdaderamente libres. Entonces yo necesito salir de mi zona de planes, de confort, de proyectos personales, y necesito salir a disipar las tinieblas a través de la comunicación del Evangelio. Acercarme a las personas, hablarles de la verdad de Dios, decirles. Ahora, cada quien va a determinar si sigue o no sigue a Dios, pero mi responsabilidad como luz es hablar del Evangelio, es comunicar a Jesucristo. Yo no puedo vivir un Evangelio para mí mismo, porque el amor al prójimo tiene que ver con eso, con dar de todas esas cosas buenas que yo he recibido y compartirlas con otros. Y qué mayor cosa que la salvación del alma. Entonces soy luz cuando me ocupo en hablarle a otros del Evangelio de Jesús. Si vivo encerrado en mí mismo, en mis cosas, incluso en mi iglesia, disfrutando todo lo bueno de la iglesia, y a veces por eso pienso que el COVID, una de las cosas buenas es que nos ha permitido descubrir que la iglesia no se trata de 4 paredes, porque es una gran oportunidad para que podamos brillar en este tiempo de confusión donde tanta gente nos necesita y necesita que le enviemos un mensaje esperanzador. Yo sé que muchos de nosotros estamos envueltos en calamidades, yo en esta, pero a lo mejor si me comparo con otras son más grandes. Pero mira, no importa tu calamidad, no importa tu limitación, no importa tu confusión, tienes que brillar hasta que toca el día de llegar a la presencia del Señor. Pero no podemos negociar, porque dice la Biblia que una luz no se oculta debajo de un cajón, sino que se coloca en alto para que pueda brillar. Y a veces los sentimientos, a veces los golpes de la vida, los dolores de la vida nos achicopalan, como dicen los amigos mexicanos. A veces nos amedrentan, nos atemorizan, nos acomplejan y nos limitan a que nosotros no alumbremos, y es como colocar una luz debajo de un cajón. ¿Sabe lo que Jesús te dice? Brilla delante de la gente. Tienes que brillar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 5, dice la Biblia que la luz brilla en la oscuridad y que la oscuridad jamás podrá apagar la luz. Oye bien, jamás, no importa los ataques, jamás podrá apagarlo. Ahora, la Biblia nos muestra a nosotros cómo llegar a ser verdadera luz. Ahora, somos luz bajo 2 expresiones, 2 maneras claras. La primera, a través de una acción espiritual, intelectual, que es comunicando el Evangelio. Jesús dijo en ese sermón del monte, en el versículo 14 de ese capítulo 5, dijo: ustedes son la luz del mundo y son como una ciudad que está en una gran montaña y que no puede esconderse. Allí está. Nosotros tenemos, a través de palabras y a través de acciones, reflejar de dónde somos. Si somos de luz, vivamos como luz. Entonces, esa es la primera área: concientizar a la gente del poder de la luz y de lo que representa la luz. Hoy nos encontramos con un cristianismo muy diluido,
muy diluido, muy humanizado y ha perdido la esencia de la pureza, que es imitar a Dios, un Dios que es puro, que está en contra de un sistema de vida malo, que es lo que hablaba en los primeros versículos Pablo, vidas de pasiones desordenadas, vidas de mentiras, de depravación, en fin. Y lo segundo, otra de las acciones de la luz, de las expresiones de la luz, es a través de buenas obras. Él dice, brille vuestra luz. En Mateo capítulo 5 y versículo 16 dice, de la misma manera, por ser luz, ustedes tienen que tener buenas acciones que brillen a la vista de todos. Dice, para que todos alaben a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. En otras palabras, soy luz no solo comunicando, sino que soy luz a través de mis buenas acciones, apoyando a los demás, ayudando a los demás, acercándome al desvalido, teniendo paciencia con algunas personas, escuchando al que me necesita, aportando, siendo generoso. Hay muchas maneras de hacer buenas obras y yo creo que este es un tiempo sumamente importante para inventarnos la manera de cómo apoyar a la gente que está en necesidad, a la gente que está en desventaja. Hace poco conversaba en el día de hoy hablando de personas que han logrado algunas cosas y me dice que hay mucha gente que sabe mucho, que ha alcanzado mucho, pero se lo tienen calladito porque tienen temor, como dicen en Venezuela, que les serruchen el negocio. Pero nosotros somos luz y tenemos que tener buena obra. Si algo nos da resultado y hemos crecido, vamos a compartirlos con otros. La vida es muy corta y tenemos que dejar un legado. Vamos a vaciarnos, vamos a apoyar a otros, aunque dentro de nosotros haya cierto egoísmo o temores. No importa, somos luz y tenemos que vivir en luz. Entonces, para ser luz y vivir como luz, yo quiero dejarles ya para finalizar 3 cosas importantes. Lo primero, usted tiene que rechazar la oscuridad del pecado en cualquiera de sus expresiones. El escritor a los Hebreos en el capítulo 2 y el versículo 1 dice que tenemos que dejar el pecado que nos asedia. Que como lobos están allí atacándonos. Todo un sistema pecaminoso que ha armado un estilo de vida. Y es una cosa global, pero está muy disfrazado para atrapar la ignorancia de las personas, para establecer un nuevo estilo de vida, un nuevo sistema de vida y llevarnos a nosotros a que nos alejemos de Dios y a que vivamos vidas totalmente perdidas. Tenemos que rechazar estas obras, tenemos que denunciarlas, tenemos que denunciarlas no solamente hablando, sino a través de nuestras prácticas. Que las personas puedan ver que actuamos distinto en nuestras relaciones conyugales, en la formación de nuestros hijos, en la manera como manejamos la amistad, cómo manejamos nuestro sistema financiero, cómo nos comportamos en cuanto a la honestidad, a la honradez, a la integridad. Eso es una forma de rechazar el pecado, partiendo del ejemplo personal, porque si no, no vamos a volver en puras palabras, como dice la canción, buche y pluma no más. Lo segundo es que tenemos que evitar malas compañías. 1 Corintios 15, 23 dice, hermanos, no se engañen porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No hay relación, dice la Biblia, entre la luz y las tinieblas y la oscuridad. Yo no puedo tomar como un modelo, como un punto de partida, personas de la oscuridad. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A la larga voy a terminar yo imitándolo en vez de ser influencia en la vida de esas personas. Tengo que cuidarme totalmente con quién ando, con quién comparto, qué escucho, qué veo. Porque eso va a afectar directa o indirectamente mi vida. Y recuerden, debo vivir como un hijo de luz. Y lo tercero, para finalizar acerca de estos signos de que tienen que ver con la luz, es que tengo que enterrar mi pasado. Pablo dice allí en Efesios 5:8, dice, antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Entonces está diciendo, antes ustedes pudieran vivir
con esa vida de oscuridad. Dice, pero ahora ustedes tienen la luz que proviene del Señor. En otras palabras, no vivan bajo el pasado, tienen un presente, un nuevo horizonte, unos desafíos mayores y tienen que vivir alineados con ese desafío. Y yo creo que para nosotros que estamos escuchando esta palabra no es nada fácil, porque todos los días somos bombardeados, la gente nos llama retrógrados, anticuados, exclusivistas. Hay una palabrita que se ha infiltrado en nuestras iglesias que es religiosos, para poder justificar lo que a Dios no le gusta, en fin. Y entonces hoy el mensaje de Cristo se ha diluido y ha perdido eficacia porque la luz se ha metido debajo de un cajón. Yo te desafío a que en esta semana busques la manera de brillar. ¿Cómo? Compartiéndole a alguien tu fe. Segundo, teniendo buenas obras. Abre tus ojos, estás alrededor y tienes mucha gente, de verdad, que te necesita. Independientemente de cómo tú te encuentres, cómo tú te sientas, tú eres luz, porque tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y Dios dice, a pesar de donde tú estás, de cómo tú sientas, de tus malas experiencias, de lo que llames fracaso, tú eres luz y tu llamado es a vivir en luz. Y yo creo que este es un tiempo interesante para que levantemos y podamos refulgir, brillar intensamente para que sea disipado el poder de las tinieblas. Así que te animo de verdad, en el nombre del Señor, a que vivas en luz y que te prepares, porque dice la Biblia que si alguien quiere vivir de acuerdo a la piedad, va a sufrir persecución. ¿Vas a ser censurado? Sí. ¿Vas a ser criticado? Sí. ¿Vas a ser señalado por hacer lo correcto? Sí. Pero no importa. La paga mayor la tenemos delante del Señor. Y vale la pena sufrir por la causa de Cristo que hacernos partícipes y cómplices de las cosas malas de este tiempo.